presentar pantalla. A ver si me da chance, que el otro día tuve muchos problemas con esto de la presentación de pantalla. Espero que no sea el caso. Pantalla completa. Ahí está. Muy bien. A ver, déjenme ir a la presentación. Aquí la tengo. ¿Están viéndola? El pensamiento de la fuera, pantalla negra. ¿Sí? Sí. El cambio de imagen, ¿sí se ve? Sí, sí se ve. Sí, ahí se ve ya Foucault sonriendo. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, con eso estamos bien, porque el otro día, aun cuando hacía cambios de imagen en la presentación, se seguía viendo la primera. Muy bien. Bueno, pues un poco como el sentido de la clase de hoy es proponer una, digamos, otra perspectiva distinta de la del amor de Simone Weil, referente a la negatividad, ¿no? Ya la ocasión pasada, si lo recuerdan, Weil rechistaba en torno de la guerra, en torno de la Ilíada, desde el concepto de la categoría de la fuerza, que en clase lo señalábamos como si la fuerza fuera positividad pura, y en el propio sentido de Weil, el amor como una suerte de negatividad que suspende o digamos, se antepone, desmantela la fuerza, ¿no? Y en este mismo sentido, pues, digo, en este mismo sentido teórico, como con estas teorías particulares que decíamos, teorías singulares, vimos las teorías generales, la de Aristóteles y Nietzsche, y luego la teoría singular o particular de Simone Weil la ocasión pasada, y el día de hoy, pues estaremos trabajando entonces con esta otra teoría, vamos a decirlo así, como particular, de El pensamiento de la fuera, que es un librito de Michel Foucault, que ojalá que hayan tenido chance de leer, en este caso relacionado particularmente con Maurice Blanchot, que justamente el pensamiento de la fuera surge como una suerte de diálogo con su amigo, ¿no? Porque finalmente eran amigos, Maurice Blanchot y Foucault. De tal suerte, pues, que aunque me esté refiriendo particularmente al libro de Foucault, también es necesario observar, déjenme regreso, voy a dejar de compartir, para mostrarles, a ver, ¿dónde estás? No, sí. El espacio literario es este librito bien importante, me parece, ya muy viejito, creo que es del 52, 54, déjenme, para no mentirles, ya es un libro con muchos años, del 55. Este libro de Blanchot, que es El espacio literario. Les digo que es muy importante para los de letras, porque desde la filosofía, y más una suerte de intuición filosófica, más que propiamente filosofía, como una especie de intuiciones filosóficas de Maurice Blanchot, anclado en el mito de Orfeo, hace una lectura de Rilke, de Mallarmé y de Kafka, como modelos del espacio literario, ¿no? De lo que él denomina el espacio literario, que fundamentalmente se trataría de una especie como de, ¿cómo decirlo? Como de mapa, como de geografía, espacio, lugar, donde sucede el mito órfico, ¿no? Un mito órfico que, si ustedes lo recuerdan, particularmente sucede, vamos a decirlo, en dos escenarios naturales, el día, con Eurídice y sus cantos de amor y cómo se conocen y toda la onda súper bonita del pastorcito, que antes nada más pues cantaba súper padre e hipnotizaba a los animales, a las bestias en general, al agua, al aire, a los árboles y demás, hasta que conoce a Eurídice,
se desposan, bueno, se hacen pareja, y finalmente a Eurídice se le ocurre morirse por la picadura de esta alimaña, y pues se va al Hades, pues allá finalmente en la tierra de los muertos, ¿no? Y Orfeo, tristísimo por haber perdido a Eurídice, todos ustedes ya conocen esto, ya lo he platicado en clase, nada más ahorita lo retomo por la cuestión esta de las regiones que me interesa dejar claro desde ahorita, ¿no? Entonces, esta región del día, donde estaban acá con su amor, vamos a decirlo así, decible, con su amor luminoso y demás, da paso a esta región infraterrenal, en donde está Hades y Proserpina, y Orfeo, pues que finalmente entra al Hades para intentar recuperar a Eurídice, y entra la noche, ¿no? Allí entra la noche, lo que le denominará Maurice Blanchot la noche, vamos a decirlo así, la primera noche. En esta primera noche, que digamos que sería casi como correspondiente al día-noche, como lo conocemos nosotros en nuestra vida cotidiana, pues se encuentra a Hades, a Proserpina, un poco hay una amenaza velada de que déjenme pasar porque quiero recuperar a la Eurídice, y más vale gobernar un reino con súbditos, bueno, finalmente con muertos, que sin ellos, porque pues hay una amenaza allí velada de que él puede liberar a todas aquellas almas de la muerte, ¿no? Y ya, pues estos dos se ponen de acuerdo, lo dejan pasar, y se enfrenta a la segunda noche, lo que dirá Maurice Blanchot. La segunda noche son los ojos muertos de Eurídice, ¿no? Unos ojos ya sin vida, a los que él llama, y justamente como en este pasaje de esta segunda nocturnidad, él tiene que perder a Eurídice para cumplir el cometido o el sentido de la literatura, ¿no? Porque de otro modo Orfeo se hubiera convertido en una especie de dios, es decir, saca a Eurídice de la muerte y la trae a la vida, la saca de la noche y la trae al día. Y según Blanchot, se trataría de que el sentido de esta segunda noche es cumplir un mandato superior, no es el mandato del amor, no es el mandato de bajar a la noche, sino de enfrentarse a la segunda noche, y en la segunda noche justamente se obedece otro mandato superior que ya no es el amor, es el mandato de la literatura, es el mandato de la belleza que dirá, piérdeme, ¿no? También se escucha muy dionisiaco este cotorreo, más o menos lo es, desde luego Blanchot y Foucault se alimentan poderosamente de Nietzsche, ¿no? De esta visión apolínea dionisiaca de Nietzsche. Bueno, esto lo quería dejar en claro, y se desarrolla, insisto, en este libro, particularmente, por si luego están interesados, porque creo que este libro lo pueden conseguir en la piratería de confianza, allí en internet, en el apartado La Inspiración, que es justamente el capítulo intermedio, la inspiración. Los capítulos que le siguen, el Afuera la Noche, Kirillov y todos estos, son un desarrollo de la inspiración, que para Maurice Blanchot la inspiración tiene que ver con esta segunda noche. Si lo recuerdan, otra manera que lo hemos tratado esto, porque estoy ahorita como apelando a cuestiones que hemos visto en clase, para que vaya quedando más o menos claro el hoyo de la negatividad. Si lo recuerdan, en el Pintarrón, en alguna ocasión, empleábamos como gráfico de que el poeta va de lo conocido hacia lo desconocido, hacia lo absolutamente otro, pero que debe de regresar, porque en el regreso es donde se logra la obra, ¿no? Es un poco bajo esta dinámica. No sé si haya alguna pregunta o comentario hasta ahorita, ¿no? Pues parece que no, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes leyó el libro? Y si lo leyeron, pues bueno, me gustaría escuchar
¿Qué les pareció? Si quedó más o menos claro. Sí, Ceci. Ah, pues claro, sí. Yo la verdad siento que entendí Ajá. como una cuarta parte. Ah, no, ya fue más de lo que entendí yo, ¿eh? Sí, se me hizo Ajá. muy complejo. Algunas cosas como que sí sentía que las aterrizaba, pero justamente cuando ya las aterrizaba ya no la entendía. Ya, sí, fíjate que justamente tiene que ver, me parece, hasta en cierta medida con la propia hipótesis del libro, porque el pensamiento de la afuera se refiere, digamos, a un pensamiento que escapa del discurso. Entonces, de alguna manera, Foucault echa a andar como los principios de este pensamiento de la afuera en el propio texto, lo que hace que se vuelva todavía más difícil de entender. Digo, si de por sí Foucault no necesariamente es el más dócil en entendimiento, no en todos los casos, no en todos sus textos, este es particularmente difícil, ¿no? Además porque está haciendo un espejo con un autor que no necesariamente conocemos, ¿no? Apela a novelas de Maurice Blanchot para sostener su hipótesis del pensamiento de la afuera. Sí, gracias, Ceci. ¿Alguien más quiere compartir sus experiencias con este libro de Foucault? Sí, Pablo. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Sí, tardes. profe, yo también, me costó mucho trabajo, entenderle, la verdad, Ajá. pero me quedé con una, como, ah, una duda Sí. que más o menos entendí, que es la de la internalización de Ajá. este pensamiento desde afuera, que tiene que ver como con el lenguaje, pues, que es el lenguaje. Bueno, yo entendí eso, que el lenguaje es ese pensamiento y lo utilizan los escritores, sobre todo en la literatura, para internalizar ciertas partes de ese mismo lenguaje que se utiliza, que es algo exterior a nosotros. Algo por ahí va la idea que más o menos ahí me quedó, pero no. Ajá. También es muy difícil, muy complicado. Sí, creo que no alcanza a enganchar, Pablo, porque justamente la internalización estaría hablando de lo que él señala en el primer capítulo del hablo, ¿cómo se llama? Miento hablo, que tiene que ver con, vamos a decirlo así, con el discurso diurno, con el discurso del día, un discurso asequible, este, que justamente está sostenido en un sujeto. Ahorita nos entendemos, ahorita vamos pian pianito, traigo aquí una serie de apuntes en torno de este libro y ojalá que con los apuntes y algunos ejemplos que traigo vaya quedando más o menos claro esta poética negativa que propone Foucault, o que yo estaría pensando que propone, porque en términos epistemológicos, ¿no? En términos de un tipo de pensamiento distinto del pensamiento al que estamos nosotros acostumbrados. A ver. Sí, gracias, Pablo. ¿Alguien más tiene alguna observación? Si no, para comenzar. A ver, déjenme ver con qué comienzo. Bueno, voy a leer el parágrafo, déjenme ver, el parágrafo 458 de el libro del desasosiego de Pessoa. ¿Sí? Si no han leído a Pessoa, seguramente en alguna ocasión, en alguna de mis clases, eh, han escuchado que leo Tabaquería. ¿Con ustedes leí Tabaquería? Chicas, chicos, en primero, ¿sí me aventé el de Tabaquería o no? No, con ¿No? nosotros no. Ah, no, pues ahorita lo leo, es que ese lo leo siempre que puedo, perdón. Pero vamos empezando con o al menos con un extracto. Miren, el libro de Desasosiego es un libro que Pessoa se murió haciéndolo, o sea, finalmente es un libro inconcluso, porque de hecho formaba parte un poco como de un proyecto vital de él, de estar escribiendo sobre el desasosiego, vamos a llamarlo así, sobre el desacomodo interno, eh, que él tenía regularmente
y en buena medida, en este caso, con el ambiente de Lisboa. Si ustedes recuerdan, Fernando Pessoa, pues es aquel de los heterónimos, y que es un autor, Pessoa, que llegó a tener, se supone, alrededor de 80 y tantos heterónimos, ¿no? Heterónimo significa que dentro de él había 80 y tantos escritores con diferentes nombres. Ricardo Reis es de los importantes. Se me van los nombres, espérenme. Álvaro de Campos, desde luego, es otro. Y el de los borreguitos, ¿cómo se llama el de los borreguitos? Se me va el nombre, ahorita viene. El de los borreguitos me refiero a que es un autor bucólico que escribe sobre el campo y demás. Álvaro de Campo es, digamos, pareciera ser más parecido al propio Pessoa, y Ricardo Reis es un escritor con un estilo depurado, un tanto aristócrata, en tanto que Álvaro de Campos es más existencial, anarquista, que vivía en el desasosiego, ¿no? Bueno, estos 80 y tantos autores que tenía dentro Fernando Pessoa, incluso se escribían entre ellos. Hay textos de Ricardo Reis en donde cita a otros autores también de Fernando Pessoa, y bueno, finalmente el libro de Desasosiegos es un libro de Fernando Pessoa, y son extractos, son como parágrafos sobre imágenes que él iba percibiendo, vamos a decirlo así, imágenes percibidas, oblicuas de Lisboa. En este parágrafo 458 tiene algo que me parece que es muy, muy importante, en tanto ejemplo de lo que Foucault señala respecto del pensamiento del afuera. Bien. Me voy a saltar algunos pedazos, leo el inicio y luego voy a hacer algunas partes que me interesan más. En la niebla leve de la mañana de media primavera, la baixa despierta entorpecida y el sol nace como que lento. Hay una alegría sosegada en el aire, ya con buena parte de frío, y la vida, al soplo leve de la brisa que no hay, tirita vagamente del frío que ya pasó, por el recuerdo del frío más que por el propio frío, por la comparación con el verano próximo, más que por el tiempo que está haciendo. No abrieron todavía las tiendas, salvo las lecherías y los cafés, pero la calma no es de torpor, como la del domingo, es solo de reposo. Un vestigio dorado se antecede en el aire que se revela, y el azul se ruboriza pálidamente a través de la bruma que deshilacha. El comienzo del movimiento rarea por las calles, se destaca la separación de los peatones, y en las escasas ventanas abiertas, altas, madrugan también las apariciones. Los tranvías se inscriben en el aire su chapa móvil amarilla y numerada, y de minuto en minuto, sensiblemente, las calles se desertizan. Bogo, atento solo con los sentidos, sin pensamiento ni emoción. Bogo, atento solo con los sentidos, sin pensamiento ni emoción. Me desperté pronto, salí a la calle sin prejuicios. Observo como quien medita, veo como quien piensa, y una leve niebla de emoción se levanta absurdamente dentro de mí. La bruma que va saliendo del exterior parece que se me infiltra lentamente. Sin querer, siento que he estado pensando en mi vida. No me fijé en eso, pero fue así. Juzgué que solo veía y oía, que no era nada más en todo mi recorrido ocioso que un reflector de imágenes dadas, un biombo blanco donde la realidad proyecta colores y luz en vez de sombras. Pero era algo más sin yo saberlo. Era todavía el alma negándose, y mi propio observar abstracto era todavía una negación. El aire se cubre de una falta de niebla, se cubre de luz pálida en la cual la niebla como que se mezcló. Reparo súbitamente que el ruido es mucho mayor, que existe mucha más gente. Los pasos de los otros transeúntes son más apresurados.
Aparece quebrando su ausencia y la menor prisa de los otros, el correr andado de las pescaderas, la oscilación de los panaderos, monstruos con sus cestos, y la igualdad divergente de las vendedoras de cualquier cosa se desmonotoniza más solo en el contenido de las cestas, donde los colores divergen más que las cosas. Los lecheros agitan como llaves huecas y absurdas las latas desiguales de su oficio ambulante. Los policías se estancan en los cruces, desmentido parado de la civilización al invisible movimiento de la ascensión del día. Lo que sigue es una de las partes que más me importan. ¿Quién me diera en este momento, lo siento, ser alguien que pudiera ver esto como si no tuviera con ello más relación que al verlo, contemplarlo todo como si se tratara del viajero adulto llegado hoy a la superficie de la vida? No haber aprendido del nacimiento en adelante a dar sentidos dados a estas cosas todas, poder verlas en la expresión que tienen al margen de la expresión que les fue impuesta, poder conocer en la pescadera su realidad humana independientemente de llamarla pescadera y de saber que existe y que vende, ver al policía como Dios lo ve, reparar en todo por primera vez, no apocalípticamente como revelaciones del misterio, sino directamente como floraciones de la realidad. Bien, en este extracto de este parágrafo, insisto, el parágrafo 458, vemos lo que frecuentemente hace Pessoa aquí, comenzando por dar una serie de imágenes de lo que está ocurriendo afuera, de lo que está ocurriendo en la Baixa, en el puerto. De a poco va pensando también en las cosas que él piensa, o sea, en las maneras en las que él siente, en la manera en la que su pensamiento está estructurando las cosas, porque es algo muy frecuente en él, que no es nada más observar la realidad de afuera, sino también observarse a sí mismo pensando la realidad de afuera, ¿sí? Y luego llega a este párrafo en donde justamente pues nos señala: ¿quién me diera en este momento, lo siento, ser alguien que pudiera ver esto como si no tuviera con ello más relación que al verlo, contemplarlo todo como si se tratara del viajero adulto llegado hoy a la superficie de la vida? Bien. Hay dos, digamos, al menos hay dos posturas epistémicas evidentes. Una en donde él sabe que está, vamos a llamarlo así, internalizando el lenguaje, está internalizando las palabras, que él las está dominando, y finalmente se da cuenta que este dominio que tiene sobre las palabras, que tiene sobre las imágenes, a su vez está dominado por los ojos que están diciendo que esa señora es una pescadera, que aquel es un policía, y con toda la serie de características y, vamos a decirlo así, propiedades subjetivas que tiene la pescadera, el policía. A él le gustaría, en cambio, ver al policía como si lo estuviera viendo por primera vez, ver al policía como si fuera Dios, ¿no? Sin categorías de por medio, verlo como recién originado en la vida. Y dice él, quien fuera, como si se tratara del viajero adulto llegado hoy a la superficie de la vida. Es decir, que todavía no tiene prejuicios de por medio respecto del conjunto de las cosas que está observando, ¿no? En este caso, si observamos o escuchamos más o menos, es como si el lenguaje no estuviera internalizado, como si el lenguaje todavía no fuera una propiedad subjetiva. Este es un principio más o menos que viene apareciendo, vamos a verlo, en alguno de los fenómenos de lo que hemos señalado en la poética, por ejemplo, la propia catarsis. O sea, la catarsis como un proceso de desubjetivación, es decir, como un proceso a través del que el ser humano y todas las subjetividades que uno trae encima como máscara, como personas, es decir, las subjetividades de cualquier ser humano, que puede ser niño, hombre, mujer, profesora, mamá, hermana, pescadera, policía, ciudadano, no sé, esas son subjetividades, ¿sí? Estas subjetividades, estos sujetos, digámoslo así,
hemos internalizado el lenguaje. Nos hemos hecho dueños del lenguaje con el que uno se convierte en profesor, con el que uno se convierte en mamá, con el que uno se convierte en hermana, ¿no? Y lo empleamos en ese propio sentido, uno lo internaliza. Y, sin embargo, hay este otro tipo de lenguaje, este otro tipo de pensamiento en donde las subjetividades se liberan, se destruyen, se suspenden, ¿sí? Y el lenguaje es imposible internalizarlo. El lenguaje es como si estuviera, como lo dirá Foucault, como si estuviera fuera de uno, como si uno lo viera como objeto y uno no necesariamente, uno no fuera dueño del propio lenguaje, como si el lenguaje más bien nos atravesara. Quiero, les decía, pues proponer ese modelo. Con esto dicho, digamos, vamos a llamarlo así, un tipo de lenguaje subjetivante, un tipo de lenguaje que tiene que ver con los sujetos, que es el lenguaje del día, es el lenguaje que empleamos naturalmente y que incluso también tiene que ver con el lenguaje de la noche, el de una noche en donde ese tipo de lenguajes, vamos a decirlo así, se pone en crisis, pero se pone en crisis todavía internalizándolo, como por ejemplo cuando nosotros tenemos nuestras crisis de identidad o tenemos alguna crisis en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, pero finalmente todavía forma parte del esquema de subjetivación propio de nosotros. Lo que Foucault, Blanchot, y en este caso, Foucault, Blanchot, y en este caso, Fernando Pessoa, están de alguna manera proponiendo es otra cosa, ¿no? Es otro tipo de entidad en donde todavía no hay sujeto, o donde el sujeto todavía no ha llegado, o donde el sujeto se suspende. El sujeto y vamos a decir, sus discursos, sus discursividades. Déjenme hacer entonces la presentación. Vamos a ver. Y a ver si hay alguna pregunta, comentario hasta aquí, jóvenes. Vamos, ahí la llevamos más o menos. Sí, ¿verdad? Bueno. Sí, Ana. Cuando dice día y noche, ¿cómo exactamente a qué se refiere? Ya. Déjenme ir por un libro y ahorita, déjenme, lo traigo en otro libro. Esperen. A ver, ya regresé. Esta cuestión del día y la noche surge con este poeta romántico Novalis, con sus himnos a la noche. ¿Sí? Novalis, vamos a decirlo así, nada más emplea, maneja como figuradamente, nada más el día y la noche. El día tiene que ver con esta región, desde luego, diurna, del trabajo, del hacer, del autoconocimiento, de lo esperable, de las labores que hacemos en torno de una serie de objetivos o de deseos. ¿Ya? En el caso de Novalis, esto lo está, digamos, emplea esta figura en la perspectiva de que el poema se trata de dos cosas. Uno es la rememoración y recuperación de la memoria de su amada muerta, ¿no? De esta Edinburgh, ¿cómo se llamaba? Aquí vi la foto de ella, una imagen de ella. Sophie von Kuhn,
que era una chica con la que se iba a desposar, se le murió. Y este poema un poco es como esta cuestión órfica de la recuperación, no en un sentido literal, tal como le sucede a Orfeo con Eurídice, sino en un sentido más profundamente metafórico. Esa es una lectura. La segunda lectura de esa noche, la noche como ir a la región de la muerte, de ir a la región opuesta a la del día, a la diurna, a la del trabajo, es ir a la región de las tinieblas. En este caso es la idea de la reconstrucción de la historia humana a partir de Cristo, de Dios, en el caso de Novalis. Es como una especie de Dante y su Divina Comedia sintetizada. Cuenta una historia de la humanidad en donde mezcla elementos contemporáneos con la vida de Cristo. Y Cristo le sirve a Novalis para ir del día a la noche. En la noche, finalmente, en el corazón de la noche, ya al terminar los himnos, dice, hacia abajo, hacia la dulce prometida, hacia Jesús el amado. Confianza, el crepúsculo vespertino alumbra extinguiéndose al amador y al afligido. Un sueño rompe nuestras ataduras y nos sumerge en el seno del Padre. La noche será la muerte. ¿Sí? Pero en este caso es una noche, vida, muerte, día, noche. Pero en este caso, esta noche, vamos a decirla así, está dialectizada. Es una noche dialéctica, es decir, finalmente opera como un mecanismo para la recuperación de Dios, para la recuperación de Cristo, para la recuperación del amado. Y el poeta se hunde en el seno del Padre, también muy, muy propicio para digamos, la idea del romanticismo y la recuperación del Padre. No sé, Ana, si hasta ahorita aquí, día, noche, queda más o menos claro. Sí, ya me quedó muchísimo más claro, okay. Gracias. Porque la segunda noche es otra cosa. Lo que quiero decir aquí con día, noche, es como cuando nosotros positivizamos, cuando nosotros hacemos operativo, hacemos provechoso, vamos a decirlo así, las pérdidas, ¿sí? Estas cosas pasan por algo. Es necesario el dolor para crecer, ¿ya? O sea, aunque sea día, noche, la noche se está internalizando y está siendo en realidad parte como un pretexto del día. ¿Sí? Allí es donde se está peleando Foucault, donde se pelea Blanchot, y donde me parece que también Pessoa ofrece batalla. Es decir, esta región nocturna, la más absolutamente nocturna, la segunda noche, no es dialéctica, no se hace dialéctica, no se hace provechosa, no tiene sentido. Y además escapa al lenguaje, escapa al discurso. Si nosotros acudimos con un psicólogo, con un médico de cuerpo y alma, particularmente del alma, para decirle que andamos bien fregados, que tenemos ganas de, no sé, de hacer un montón de barbaries, que nomás nos damos pie con bola, finalmente lo que hace el médico, pues que es lo saludable, es restituirnos, o sea, que nosotros le demos sentido a esto que nosotros pensamos que carece de sentido, hace un trabajo de sentido para atraer ese sinsentido, para atraer la noche finalmente al día, y que reingresemos nosotros al tiempo de los seres humanos, al tiempo del trabajo, al tiempo del día, al tiempo de lo provechoso, al tiempo de los discursos, al tiempo de las utilidades y de los aranceles, ¿verdad? Todo este tipo de cuestiones. Es decir, la negatividad nunca es negativa, es como una sombra más bien de lo positivo. La noche es más bien como una sombra del día.
no se queda en el más allá, vamos a decirlo así. El caso de Foucault es, y hacia eso voy, ¿alguna otra pregunta, comentario? Chicas, chicos, ¿no? Entonces déjenme hacer la presentación. Digo, pues ahí están los títulos de las partes del libro y algunas imágenes alusivas. Bien. Aquí está Foucault viéndonos cómo creemos que vamos a dejar de ser vigilados por pasarnos a Telegram. Este libro de Foucault, les decía, pues es fundamentalmente un diálogo con Blanchot. Es un querer establecer un eco tanto de las obras, de las novelas de Maurice Blanchot, como sobre todo el espacio literario. Muy bien. El libro del pensamiento de la fuera está constituido, si no mal recuerdo, de 9 apartados, 8 apartados. 8 apartados, sí. Miento, hablo. Sí, así se llama el primero. Dice Foucault, hablo, cuando uno habla, no hay peligro en el lenguaje. ¿Qué digo? Que hablo. ¿Y qué digo? Que hablo. No hay compromiso peligroso entre ambos. La afirmación se afirma en la acción misma que le da origen. El hablo no preexiste a su enunciación, desaparece en el acto mismo de callarse. Cuando uno se calla, aparece el desierto. Propiamente es el acto del decir. Soy mientras hablo. Dice Foucault, cuando uno habla es pura exterioridad desplegada. Se cree una exterioridad desplegada. Llana, analizable, vamos a decirlo así, como una sábana blanca que cae sobre la cama. Se cree que la literatura se dice a sí misma en una constante autorreferencia, como diría Jacobson con su función poética. No lo dice Foucault, pero creo que hay una crítica fuerte aquí a Jacobson, porque pues, si ustedes recuerdan, una de las funciones de las funciones del lenguaje señaladas por Jacobson es la función poética, que es donde el lenguaje se dice a sí mismo. Y a Foucault eso le rechoca, ¿no? Esto es erróneo, dice. La literatura no se interioriza. El lenguaje literario escapa al modo de ser del discurso, escapa a la dinastía de la representación. El lenguaje literario, dice Foucault, se pone fuera de sí. El sujeto de la literatura, de este modo, aquel que habla en ella y aquel del que ella habla, es decir, el sujeto en esta variante tanto como de autor, como de personaje dicho, como de lector interpelado, el sujeto de la literatura no sería tanto el lenguaje de su positividad como el vacío en que se encuentra su espacio cuando se enuncia en la desnudez del hablo. Antes, el hablo conducía al pienso cartesiano, es decir, a la certidumbre de la existencia. Ahora, el hablo dispersa, nos lleva a la borradura de la existencia. ¿Quién habla en esto? El yo representado, imposible, la escenografía de sí mismo, la imitación, como nosotros mismos diciéndonos, contándonos una historia, escribiendo una historia allí por Chapultepec, hablando de nuestras penurias, la imitación. El lenguaje nos conducía a nosotros mismos. ¿Sí? Ahora, pareciera ser, es la apuesta de Foucault, el lenguaje nos habría de conducir hacia el afuera del sujeto. El lenguaje nos habría de conducir hacia el afuera del sujeto. Bueno, esto lo tomo un poco más adelante. La experiencia del afuera.
Bien, ahí tenemos una foto, pues es un negativo. Bueno, tampoco es negativo. Es de esto, no sé si a ustedes les hicieron alguna cosa así cuando eran niños. Ya ven que en algunos circos, pues antes, cuando ella es mi sobrina, ¿no? Esa sobrina mía ya tiene ahorita, ¿qué tiene? Ya 30 años, ya tiene un hijo y es doctora. Se llama Cindy. Y esta foto se la sacaron en un circo. Es de estos como negativos que se instalan en una piecita de plástico que uno ve a contraluz y puede ver las imágenes así a color. Son unos objetos que desgraciadamente me parece que ya no hacen, que están bien chulos. Bueno, y justamente me llama mucho la atención porque el fotógrafo captó una cosa que a mí me ha interesado mucho, y pues porque es algo cotidiano, porque me parece que yo mismo he tenido esos ojos muchas veces en mi vida, igual que ustedes, y igual que Cindy, nada más en este caso, fue capturada, ¿no? La fascinación, en principio. La fascinación, que ya le hemos dicho, la fascinación es cuando nuestro rostro es capturado por una cosa fuera de él. Está fascinado, no está en su propio rostro. El rostro es como si se lo llevaran a otro lugar y solamente quedara ese resabio de asombro. Y además, pues las manitas de niña, ¿no? Así cuando las juntan, que tuvieran con cierto grado de aprensión, porque pues además se le ve que tiene esa cosa como de aprensión, ¿no? Los lentes que se ven por allí son de su papá, de mi cuñado, de Beto. Bueno, pues Foucault le denomina la experiencia de la fuera. En todo caso, en el desplazamiento el sujeto está siendo excluido del lenguaje del poema. El sujeto está siendo excluido del lenguaje del poema. Si recordamos el texto que les leí hace ratito de Pessoa, lo decía de ese modo, ¿no? O sea, en la primera parte Pessoa se muestra como este sujeto que está adentro del lenguaje del poema, pero a él le gustaría no estar, le gustaría ser Dios, vamos a decirlo así, le gustaría no ser sujeto, no tener todavía, ser como recién llegado al mundo, un adulto recién llegado al mundo, sin todos esos lugares comunes con los que vemos a la pescadera, con los que vemos al policía, como los que vemos al barrendero, como si los viéramos por primera vez, ¿sí? El sujeto está siendo excluido del lenguaje del poema. ¿Bien? Hay huellas de esta experiencia, de esta posibilidad de experiencia. Estos márgenes están gobernados, circunscritos por una rotura, por una yancia, que es una rotura, ¿no? El ser del lenguaje aparece en la desaparición del sujeto. Híjole. El ser del lenguaje aparece en la desaparición del sujeto. Ya, es una frase brutal. Bueno, a mí se me hace que sintetiza un montón de cosas que a uno le gustaría decir y que lamentablemente nada más uno alcanza a repetir la frase que dice Foucault, ¿no? El ser del lenguaje aparece en la desaparición del sujeto. El ser del lenguaje como la instauración del ser por la palabra del poema del que habla Heidegger, el abrazo de Orfeo, nada más, de Dionisios y Apolo en la tragedia, corresponden a este ser del lenguaje. Digamos, el núcleo, la esencia del lenguaje, aparece justamente cuando quien lo enuncia ya no es sujeto, cuando ya no, cuando este sujeto que está hablando, el papá, la mamá, el poeta, el fulanito de tal, no, cuando desaparece, ¿sí? Más o menos. Digámoslo así, que es como la catarsis. Nada más que la catarsis de Aristóteles está vista desde los efectos terapéuticos que tiene. La catarsis sería como este
esta curación del ser por la palabra, por la actuación, por la tragedia, en donde se coloca al ser humano por lo que es, ni dioses ni animales, simplemente ser humano, ni gobernante, ni esclavo, ni mamá, ni mujer, ni esposo u hombre. Es el ser humano como término medio. El sujeto, dice Foucault, se hace pura exterioridad. El sujeto se hace pura exterioridad como tal. Algún día, señala Foucault, algún día habrá que tratar de definir las formas y las categorías fundamentales de este pensamiento del afuera, cosa que anuncia o sugiere, que ya se sugiere en el pseudo Dionisio, en el cristianismo negativo. Bueno, pues de alguna forma me gustaría que la negatividad fuera justamente como el pensamiento del afuera, y que hay un montón de categorías de este pensamiento del afuera, ¿no? Uno de ellos es justamente el asombro, como este que estamos viendo acá, el paseo, el amor, que ya nos lo decía Simone Weil, la suspensión, la indeterminación, son, me parece, categorías negativas. ¿Sí? ¿Me estoy explicando, jóvenes? ¿Más o menos ahí la llevan? ¿O me regreso? ¿Cómo ven? ¿Ahí vamos? Sí. Sí. Gracias. Ahí va. Gracias. Ahí vamos. Esta cuestión de la experiencia del afuera, que casi es un pleonasmo, me parecería. Un pleonasmo, ¿por qué? Porque tengo la impresión de que toda experiencia es una experiencia del afuera. O sea, es finalmente una transformación, una suspensión de lo propio que se suscita o acontece respecto de una exterioridad o una otredad que captura, ¿sí? Que finalmente suspende al sujeto, suspende al individuo, y lo retrotrae o lo hace retroceder a estados previos a las subjetividades. Es decir, a simple y llanamente ser humano, por ejemplo, o cosa viva. Y me parece que la poesía es un lugar idóneo para restituir, para conversar o para estudiar este tipo de fenómenos, ¿no? La poesía como una experiencia del afuera. Me parecería que el amor también, pues desde luego sería una experiencia del afuera. Cuando esta experiencia es más bien una experiencia del adentro, a mí se me haría que es más bien, se denominaría vivencia. En las vivencias no hay rotura, no hay transformación. En las vivencias es una acumulación de lo mismo, una acumulación de lo propio. Pero las experiencias sí implican este elemento fuera de uno o fuera de lo propio, ¿sí? Y se pregunta Foucault, vamos de nuevo a la presentación, se pregunta Foucault ya en el apartado 3, ¿cómo enunciar el afuera? Como si el lenguaje reflexivo lo lleva de nuevo a la interioridad. Es decir, finalmente el lenguaje sigue siendo, tiene este condimento propiamente, profundamente reflexivo, y que como tal, como reflexión, o sea, uno vuelve a flexionarse hacia adentro, ¿sí? Si uno vuelve a flexionarse hacia la interioridad, ¿cómo hacer hablar lo otro sin adueñarse de él? ¿Sí? Es decir, sin hacerlo interior. ¿Se acuerdan? Les he platicado muchas veces esta cuestión, esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer hablar lo otro como un otro, sin hacerlo pasar por esta interioridad, sin gobernarlo nosotros, ¿no? Lo dice el propio Maurice Blanchot,
hacemos hablar lo otro a través del lenguaje del poema. El lenguaje del poema es el que escapa a esta interioridad, a esta reflexividad propia en donde uno termina por hacerse dueño del mundo a partir de la reflexión. Uno termina por hacerse dueño del mundo a partir de este constante regresarse a la interioridad. Se pregunta Foucault, ¿es el lenguaje de la ficción la solución? ¿El lenguaje de la épica? No. El lenguaje afuera imaginado teje de nuevo el trama de la interioridad, que era además uno de los asuntos, por ejemplo, con los que Borges estaba constantemente. Si ustedes luego se han aficionado o han leído a Borges, o si lo comienzan a leer después, se van a dar cuenta que una constante de la obra de Borges, no nada más su poesía, sino sobre todo me parece sus relatos, tienen que ver con esta forma de tratar de escapar a la interioridad, ¿no? De cómo plantar cara a una exterioridad pura y dejarla en esa pureza. Incluso me acuerdo de este poema que se llama Borges y yo. Bueno, no sé, es una prosa chiquita, una prosa poética. A Borges, al otro, es a que le suceden las cosas. Yo camino por Buenos Aires, acaso ya mecánicamente, deteniéndome en los arcos cancel. El otro ve estas cosas como acto de vanidad y comienza a discutir como si él fuera dos. Al término de este extracto dice, no sé cuál de los dos escribe estas páginas. O sea, finalmente, aunque hay dos Borges, al final pareciera que surge uno tercero que no sabe, que dice, no sé quién está escribiendo, quién escribe la literatura, si Borges o yo. Hay que llevar, dice Foucault, hay que llevar al lenguaje al extremo en que no sea ya reflexivo, en que se refute, que se desplace constantemente al vacío. ¿Sí? Es un lenguaje que constantemente se saque de quicio, ¿sí? Como el propio lenguaje de Foucault, que es lo que hace rato pues comentaba Pablo, ¿no? De lo difícil que es entenderlo y que yo decía que pues es un poco el propio ejercicio de él, ¿no? De tratar de sacar de quicio, como el propio lenguaje de Foucault, como todo el escabullidizo lenguaje que trata de decir aquello que no lo es propio. Y es que finalmente, jóvenes, yo sé que si alguno de ustedes ha intentado escribir poesía, es sumamente difícil porque justamente la poesía nos enfrenta a este dilema de no voy a narrar, es que no quiero narrar, no quiero discurrir. La poesía pareciera que está más bien hecha de imágenes entrecortadas, pero que en sí misma pudieran parecer puras, como si fueran imágenes que concentran, que congregan una experiencia, una suerte de verdad, que no nos animamos a decir verdad, porque tampoco lo es, pero que nosotros lo experimentamos así, y que no lo decimos como verdad, simplemente que queda como patente allí la cosa, como si el lenguaje estuviera vivo, ¿no? Escabullidizo. Pensamos que la unidad del discurso, esta unidad del discurso de una clase, del discurso político, la unidad del discurso cuando hablamos de nosotros mismos, es que yo nací en tal fecha, me gusta esto, me gusta aquello, soy hijo de, nací acá, mis papás son, yo soy esto. Allí hay una unidad del discurso. En la poesía pareciera que esa unidad del discurso tiende a erosionarse. El fraseo se diluye. Las construcciones lingüísticas dejan de decir. Y comenzamos a murmurar, a mascullar, como a entredecir, a hacer silencio. La palabra pareciera que ha de hacerse independiente de todo dentro, y ese centro, históricamente, había sido el yo.
O sea, el centro de la palabra históricamente había sido el yo. Pero a partir de unas décadas, tal vez siglo y medio, no sé, el autor y su importancia, su importancia implacable sobre la obra se han puesto en cuestionamiento. O sea, pareciera que hay obras sin autor y autores sin obra. Pensemos en Kafka, donde Kafka quiere desaparecer. O sea, la obra de Kafka está hecha sobre el principio de la dilución. Dice Maurice Blanchot justamente en este libro del espacio literario que Kafka comienza a ser el escritor Kafka cuando pone la K punto. Ya no hay Kafka, hay K. ¿Sí? Es un poco como en ese sentido. El nombre desdibujado, la imposibilidad de la autoría que está ya, por ejemplo, en Pirandello, en Borges o en Joyce. Esta es una postura frente al autor. El mismo autor que se hace desaparecer. Como Foucault, que justamente este libro originalmente lo firmó como Maurice Florence, como parte de esto, ¿no? El autor que se hace, que quiere desaparecer. Sí. ¿Hasta aquí vamos? Sí. Excelente. BoJack Horseman, que es, sí, no sé si ustedes hayan visto la serie. ¿La han visto? ¿No? A BoJack Horseman. Sí. Sí, que bueno, lo recordarán que es un personaje profundamente negligente, ¿no? O sea, tiene la vida enfrente de él, nomás di que sí, nada más di que sí, güey, ya, no te hagas bolas, ya, comprométete con algo, ¿no? Negligente. Y ahí va, otra vez se le ofrece una oportunidad, negligente. Bueno, ese tipo de personajes son propiamente, digamos, como una especie de símbolo de algún proceso poético. Te lo trato de explicar. No porque BoJack Horseman sea necesariamente poético, que desde luego me parece que sí lo es en algunos sentidos, aunque nos caiga gordo, y justamente a lo mejor porque nos cae gordo. Bueno. La atracción es para Blanchot lo que sin duda es para Sade el deseo, para Nietzsche la fuerza, para Artaud la materialidad del pensamiento, para Bataille la transgresión. Es decir, la atracción es la experiencia pura y más desnuda de la fuera. Y así, experiencia no es solo vivir, sino llevar la existencia a la palabra. ¿Sí? Atracción no como seducción, atracción no como aquello que rompe soledades, atracción no como aquello que funda comunicaciones positivas. Es una atracción a la nada. ¿Sí? La seducción es al cuerpo, al espacio interno. Al espacio interno. Ser atraído es experimentar el vacío y la indigencia propia en la condición humana, la presencia otra. ¿Sí? El vacío y la indigencia y la propia condición humana, la presencia otra. ¿Sí? Una presencia otra, una condición humana que constantemente se forcluye, que se retira y que se cierra de manera continua. ¿Sí? Pues tal como lo he tratado de medio compartir en algunas de las sesiones, esta cuestión de la negatividad como algo que justamente se suspende y que se suspende y se suspende. Y se niega a su positivización, se niega a ser útil, se niega a ser útil, no necesaria. No se niega a ser necesaria, porque creo que justamente lo inútil es lo más
o lo que no es útil es de lo más necesario en la vida. Esta frase no sé de quién se la leí hace no tanto. Pues nada, o sea, la libertad de ser indigentes, de que nuestra vida no tenga un sentido hecho, delimitado o construido, sino justamente la libertad como la indigencia, ¿no? Sí, Fernanda. Perdón, profe, dijo Sí. que la negatividad no se niega a ¿qué? ¿A ser necesaria? A ser necesaria. O sea, la negatividad se niega a ser útil. La utilidad es de la positividad. Pero no todo lo útil, o más bien yo casi pensaría que lo útil no es necesario. Sí. Lo que representa la negatividad es lo necesario para ser humano y no máquina. Y la negatividad es la libertad. Fundamentalmente la libertad es la indigencia, la carencia de un sentido prescrito o preelaborado. Y vivir al límite no es vivir al límite de los sentidos, al límite de las drogas. Vivir al límite es vivir humanamente, es decir, sin destino, sin construcciones preelaboradas, por subjetividades. La seducción de la luz antes, la autoiluminación era posible. Que es un poco, no nada más lo que se vende en los textos de autoayuda, sino en muchísima literatura o en muchísimas partes de nuestra cultura, ¿no? La autoiluminación es posible. La autoiluminación nos posibilita, nos da poderes, nos da fuerza, que es justamente lo que señalábamos la ocasión pasada, ¿no? De los daños que hace la fuerza. La fuerza, al menos como lo trabaja Simone Weil, lo vincula con lo masculino, con lo varonil, con la guerra, con la norma. Y esta autoeliminación, digamos, será posible. Acá con Foucault estamos ya como el burro que persigue la zanahoria, el deseo. ¿Sí? Por eso decía que la atracción es para Blanchot lo que sin duda es para Sade el deseo. ¿Sí? El deseo es el poder imposible, hacer realizable o alcanzable lo inalcanzable. Así es que somos también como atraídos negligentes, porque finalmente la atracción que señala Foucault, la atracción que trabaja Maurice Blanchot, es una atracción negligente, puesto que no sabemos que lo que deseamos es imposible. Y justamente por eso, en eso reside su belleza y su cosa terrible, ¿no? No sabemos que lo que deseamos es imposible. En el caso de esta literatura medieval, para Dante, por ejemplo, pues claro que para Dante esta frase no tiene absolutamente nada de sentido y no tiene nada que ver con él, ¿no? No sabemos que lo que deseamos es imposible. Para él no tiene sentido, puesto que justamente la imagen del poema, la imagen de su Beatriz, era ya la consumación del poema, la imagen, el fantasma. Ya con eso se realizaba el poema. Para nosotros, seres del fetiche, justamente deseamos lo imposible. Por eso nuestra condición es de sujetos continuamente erotizados. Vivimos umbrales constantes. Vivimos umbrales constantes. Somos en el vacío el movimiento sin fin y sin objeto. Y es que nos celamos, dice Foucault. Ya está en nosotros la negligencia. No de otro modo somos atraídos.
Es la ambivalencia propia de la ley, de la prohibición y de la transgresión. Ambas son el mismo rostro de la ley, del mandato. Faltar a la ley es obedecerla. Ser atraídos es ser negligentes. Faltar a la ley es obedecerla. Como les decía hace rato, con el ejemplo de Blanchot, él falta a la ley del amor, le dice a Hades. Cuando veas a Eurídice, no voltees a verla. No te cerciores de si viene atrás de ti. Falta esa ley, pero está faltando, digámoslo así, a la ley del día-noche, de la primera estancia, día-noche. Está faltando esa ley, pero está obedeciendo a la segunda ley que es más sagrada, que es la ley de la literatura. Y tiene que ser negligente para obedecer esa segunda ley. Tiene que ser negligente con la primera para lanzarse a esta aventura. Si lo pensamos de algún modo, la ley no es solo un sistema de prohibiciones de lo que podemos o no podemos hacer. La ley provee sentido. O sea, sobre todas las cosas, antes incluso de saber qué podemos, qué no podemos hacer, qué estamos facultados para hacer, qué no estamos facultados para hacer, la ley provee sentido. En un sentido general, la ley es el orden del discurso, el sentido interno a través del cual existe un sentido. Venir al mundo significa venir a un mundo estructurado, normado, en principio por el lenguaje, a un mundo estructurado y normado en principio por la ley. Desde una óptica, una ley total sería transparente y clara. No se requerirían, por ejemplo, intérpretes o abogados. El derecho, por eso, es el acto de la interpretación de la ley. O sea, el derecho no trata sobre la ley en particular. El derecho trata sobre las interpretaciones de la ley. La literatura, por otro lado, que es lo que nos interesa, también tiene una relación con el lenguaje. Pues, como si no. ¿Cómo no va a tener la ley, la literatura relación con el lenguaje? Pero a diferencia de la ley, la literatureidad tiene que ver con la suspensión del sentido. O sea, la ley tiene que ver con el establecimiento del sentido, con la normalización del sentido. Y la literatureidad tiene que ver con la suspensión del sentido. La ley es fuente del sentido, la literatura lo suspende. La ley requiere sujetos responsables, desde luego. La literatura, si observamos, autoriza un cierto juego sobre la responsabilidad. La ley es violenta en al menos dos sentidos. Ya lo veíamos con Foucault. Prohíbe y limita. ¿Sí? Podemos criticar o analizar que hay demasiada ley, su exageración respecto del protocolo en su aplicación. Podemos, claro, cuestionar su exceso de límites. Pero antes, la ley es violenta en el punto donde no la podemos comprender o experimentar. No podemos necesariamente comprender la ley. No podemos interpretarla absolutamente como si fuera un input informacional. O sea, lo que tienen las computadoras, que les llega información, lo interpretan, es un input y un output. En este caso, la computadora interpreta absolutamente. ¿Sí? En el caso de la literatura, justamente toda la literatura pone en juego, cuestiona, suspende el carácter críptico de la ley. ¿Sí? Porque finalmente la ley es críptica, la ley, o sea, aunque establezcan normas, díganme si no. O sea, todos nosotros hemos pasado las de Caín, nuestra infancia, nuestra adolescencia y parte de nuestra vida adulta,
tratando de entender qué es de nosotros. O sea, ¿cuál es la ley? Y ahí lo averiguamos. La literatura, en buena medida, si se fija, pareciera que nace de esa incapacidad propia para interpretar las leyes, para interpretar la ley. Y es que esto lo señalo en buena medida, déjenme repiso, acá. Por este capítulo de Foucault, que es ¿dónde está la ley? ¿Qué hace la ley? Así, algo así como ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está el piloto? Fíjense que estaba este cómic del cuento de Kafka, porque hay un cuento de Kafka que se llama Ante la ley, que justamente cuenta la historia de un campesino que quiere entrar a la ley y no se le deja, no se le permite. Hay un gigante, un guardia, como lo vemos aquí, protegiendo la puerta del acceso a la ley, por aquello que les decía hace rato de que es críptica. El sujeto, sin embargo, quiere entrar a la ley. Y de manera críptica también el guardia no le permite ingresar. Le digo críptica porque no le dice no claramente. Nada más le dice, bueno, yo soy el primer guardia. Adentro, no sé cuántos haya. Yo he visto al tercer guardia y no he podido aguantar su mirada, no he podido aguantarlo. O sea, no sé si usted lo vaya a lograr. Finalmente el campesino muere a las puertas de la ley y nunca entra, justamente como el objeto de deseo. Justamente. No sé, preguntas, comentarios hasta aquí, ¿nada? Excelente. Dice Foucault, si estuviera presente en el fondo de uno mismo, la ley no sería ya ley, sino la suave interioridad de la conciencia. La ley es así, una fuera que envuelve y que de alguna forma se hace conciencia. Pensemos, sí, finalmente lo que nos han inculcado, lo que la cultura nos ha inculcado, pues es esta suave envoltura de nuestra conciencia. Y nosotros la acosamos y la transgredimos también de vez en cuando. Ella nos llama, la ley, como llama oscuramente al campesino de Kafka. ¿Cómo ver su transparencia e invisibilidad de ley? Si no es en el reverso carnal del castigo. La literatura, más allá del castigo, está dirigida por la atracción hacia la transgresión, hacia el afuera, al rebasar la ley de toda interioridad. ¿Sí? Se trata entonces de eso, de que la literatura, la experiencia poética o la negatividad, se trataría justamente de rebasar la ley de toda interioridad, de transgredir la ley de la interioridad. Tragedia sería morir fuera de la ley en cumplimiento con lo literario. Si se fijan, más o menos el principio de la tragedia griega es más o menos, justamente es eso. Justamente es eso. Morir, padecer fuera de la ley en cumplimiento de la literatura. Hay una película de Sam Mendes, ya de hace muchos años, que se llama American Beauty. No sé si la recordarán, es una película protagonizada por este cuate que finalmente fue cancelado, ya se me fue el nombre. Que la hace de presidente de Estados Unidos. ¿Alguien se acuerda del nombre de ese actor? Keitel, no. Kevin Spacey. Kevin Spacey, gracias. Sí. Es una película formidable esta de American Beauty. Y justamente se transgrede la primera ley, digamos, la ley diurna, que es preservar
hacerse de poderes y demás. Porque es un personaje que cae en la desgracia, que le empieza a ir mal, le corren de su trabajo, su esposa le pone el cuerno, y pian pianito se convierte a ser un miserable. Pero es un miserable con buenos amigos, al menos con un buen amigo que le hace ver algo de belleza, vamos a decirlo así. Finalmente, para que la ley de la poesía o la ley de la literatura se establezca, él tiene que morir, de tal modo que el protagonista muere. Ya les platiqué la película. Pero justamente, pensemos cómo hay un conjunto de historias, un conjunto de poesías, en donde se muere fuera de la ley para cumplir otra ley, ¿no? La ley de la belleza. Escapamos para obedecerla. El personaje escapa de la ley para obedecerla de otra manera. Bien. La ley es lo que atrae. Ese es su imperio literario, como en Sade el deseo, como en Bataille la experiencia interior, como en los místicos Dios. En cuanto se le mira, se retrae, se hace pliegue nocturno. Como aquí tenemos el caso de Acteón, viendo ay, se me fue el nombre. Vale. Acteón y... ¿Se acuerdan ustedes esta pintura de Acteón y Minerva? No, es el otro nombre. Bueno, ahorita bien. Justamente, que está entrando a un terreno prohibido, un terreno divino, gobernado por esta diosa, y que está tomándose un baño, y Acteón, que no se ha podido aguantar porque los perros lo han llevado ahí, su jauría lo ha llevado hasta allí, descorre el velo, que hace imposible ver a la diosa, y el muy guaje lo descorre y la ve, y por lo tanto tiene que morir. Es como el principio de Moisés ante esta figura, entre la zarza ardiente de Dios. Dios no aparece más que en figuras, más que con figuras, más que en metáfora, en símbolos. Y en este caso vio a la diosa desnuda y pues tiene que morir. Bien. En cuanto se le mira, se retrae. Lo divino, en cuanto se le mira, se retrae, se hace pliegue nocturno. Uno quiere escucharla, quiere escuchar a la diosa, quiere verla. Se hace murmullo y ausencia. ¿Qué otra cosa son las sirenas, Eurídice, la tierra prometida o la muerte? Todas estas cosas son llamado. Llaman. Las sirenas, Eurídice, la tierra prometida o la muerte son llamado. Son la evocación de la raíz honda de la vida. No hay presencia en ella. Son la cresta de la ola, la mirada que se pierde, la voz que se va callando. Y sin embargo pareciera que eso es suficiente para fundar lo literario. Se ha de obedecer a su mandato, piérdeme, no me poseas, para que sobrevivan, para que sean devueltas en su presencia inacible, para no franquear la locura o el enmudecimiento total. Hemos de perder estas cosas, hemos de perder el paraíso, hemos de perder las sirenas, hemos de perder el llamado constantemente, para que el afuera sea dicho de algún modo. Y esa forma de decir el afuera no es sino dando testimonio, no es explicando tal vez, no es explicando, no es atrayéndola al discurso interior, no es atrayéndola al discurso de la ciencia, sino nada más dar testimonio del paso de la belleza. El poeta, el visionario, obedece para que nazca el canto. Obedece para que nazca el canto. Déjenme, voy acá. Tengo abierto. Justamente en estos fragmentos verticales, Roberto Juarros tiene un fragmento que es una maravilla.
Lo visible es un adorno de lo invisible. Lo visible es un adorno de lo invisible. Qué cosa, ¿eh? En 4 palabras, 8 palabras. Entonces va a adaptar el mundo. Bueno, ahí está. Y acá tengo más cuadros. Los nombres que nos pueblan la vida nos consuelan tal vez de algo que falta en el centro, sin nombre de todo. Los nombres que nos pueblan la vida como pequeños duendes o mínimos fantasmas nos guardan, sin embargo, del mayor accidente, la caída de la nada en la nada. ¿No será que los nombres que nos pueblan la vida señalan, por encima de las cosas que nombran, el lugar de otro centro? Bueno, pues eso. Los nombres que nos pueblan la vida, estos nombres que estamos diciendo constantemente, porque finalmente pues nombramos las cosas que en principio son mudas. Para eso es el lenguaje, para hablar en lugar de las cosas mudas. Pero encima de esas cosas que nombramos, ¿no habrá el lugar de otro centro? Pregunta Juárez. ¿No habrá el lugar de otro centro? Realmente los nombres que pueblan la vida pareciera que nada más rozan a las cosas, pero hablan en lugar de otro centro. Como lo visible es una máscara de lo invisible. Una flecha atraviesa el universo, no importa quién la haya lanzado. Traspasa igualmente lo fluido y lo sólido, lo visible y lo invisible. Tratar de calcular a dónde va sería como imaginar que hay un muro en la nada. Flecha desde lo anónimo a lo anónimo, desde el abismo que no es un origen, hacia otro abismo que no es un destino. Movimiento que no parece un movimiento, sino un éxtasis que se renueva cada instante. Yo lo encuentro en tu mano o tú en mi pensamiento. Puedo verlo entrando en una nube, cortando en dos un pájaro, saliendo de las flores y las lluvias, hendiendo una ceguera, traspasando a los muertos. Tal vez su ejemplar anonimato nos convoca a nuestro propio anonimato, para poder también librarnos de nuestro comienzo y nuestro fin. Bueno, pues ahí está. Librarnos de nuestro comienzo y nuestro fin. Así como dice Pessoa, librarnos de todas esas subjetividades que nos hacen recalar y pensar de algún modo particular a la pescadera o al policía. Bueno. El compañero ¿preguntas, comentarios, jóvenes? ¿Nada? A ver. Sí, oiga, profe, esto que cuenta del como el quitar la individualidad, pues separarla, me recuerda un poco a lo que leímos de Nietzsche cuando dice que Dionisio, en las ceremonias de Dionisio, se buscaba perder la individualidad y fundirse todos con todos, ¿no? Ajá. No había clases sociales ni nada de eso, y quedaba como todo, pues todo parte de todo. Sí. Un poquito como que lo relaciono con eso, y luego cuando habla de Borges, en esta parte también como trascendental, me recuerda también a una entrevista que Borges decía que no necesitábamos leer filosofía oriental para encontrar o iluminarnos, ¿no? Ajá. Que simplemente leyendo poesía uno podía fundirse con el uno y ese tipo de cosas. Y me suena pues un poquito eso, no sé si va por ahí. Sí, justamente, como esa fusión aparente y momentánea, pues, porque finalmente no dura. Cuando dure, preocúpense porque ya van a estar muertos. Pero, digo, ya ahí ya no habrá lugar para la preocupación, pero en vida creo que tenemos habilidad para atravesar esos momentos, ¿no? Para presentirlos, para experimentarlos. A lo mejor, les insisto, no vamos a poder explicarlos, pero lo que hace el poeta es dar testimonio y ya. O sea, no explica, no discurre, testimonia como tal. Justamente
el compañero, el otro, yo es otro, sí, que decía Rambo en este retocada imagen, ahí muy rarita, bueno. A pesar de algunas consonancias, perdón, no, apenas anunciado el goce estético, lo terrible del llamado desaparece, el rostro deseado, ¿no? Apenas visto desde el monte Nebo, la tierra prometida desaparece. El sujeto es secuestrado y puesto fuera de sí. Al hacer caso al canto de las sirenas, no solamente se desborda uno hacia la ley. Cuando Odiseo hace caso al canto de las sirenas, no solamente se desborda uno hacia la ley de la literatura, también crece en nosotros un desierto, dice Foucault, el desierto del sujeto, el sujeto sin yo, un lenguaje sin sujeto alguno, el yo es otro de Rimbaud, un pronombre sin nombre. Queda un yo, tú, él, deshabitados, sin persona, como el tú al que le habla Paul Celan, por ejemplo, un poeta alemán. Sobre este momento, fuera de tiempo y espacio, Foucault levanta así la presencia ciega de un otro distante y ajeno, el rostro que nos acompaña lejano, el compañero, uno mismo vaciado de yo, y se dice yo y nada aparece en él. Y se dice yo y nada aparece en él. Dice Pessoa en Tabaquería, y yo que invoco como aquellos que invocan algo, me invoco a mí mismo y no aparece nada. Se está ligado a él irremediablemente por una familiaridad difícil de soportar. Y sin embargo, habría que acercarse todavía más a él, hallar un vínculo con el que no sea ya esa ausencia de vínculo, por lo que uno está atado a él mediante la forma sin rostro de la ausencia. Bueno, creo que justamente de alguna manera lo hacía notar Ana en la clase pasada cuando comentábamos a Simone Weil, cuando Simone Weil señala esto de que, pues de que la fuerza está cañona, ¿no? Y que a veces ni siquiera se necesita nada más que presencia para que nosotros modifiquemos nuestra conducta. Es decir, si estamos solos, nuestro cuerpo se comporta de una manera, nosotros nos comportamos de una manera, pero si hay alguien más en la habitación, en el salón de clase o lo que sea, nosotros adoptamos otra presencia. En ese sentido, el compañero visto por Foucault, no es una presencia afuera de nosotros, sino adentro de nosotros mismos. El yo es otro. Esta tensión interna que tenemos, vamos a decirlo así, con nuestros propios silencios, con esta conciencia que nos habla, con la que hablamos, cuando estamos en silencio y que no hay nadie, todos lo hacemos, me parece. No es nada más una locura de algo que podría ya denominarse como locura, claro que no. Es nosotros en presencia de este otro que somos nosotros. Y que también es inacible, o sea, que apenas tiene lugar. Pareciera. Bueno. Ni lo uno ni lo otro. Ya es el último apartado. A pesar de algunas consonancias, estamos muy lejos aquí de la experiencia en que algunos acostumbran perderse para volverse a encontrar, como les decía al inicio. O sea, no se trata de eso, no es una cosa que se positiva, que es esa vamos hacia la negatividad para volvernos más grandes y más poderosos de nosotros mismos. ¿Sí? Empodérate, ¿no? Cosas de ese tipo, no. Como finalmente pareciera que lo hace
algunos ejercicios ontológicos, las subjetividades, el pensamiento positivo. Espere. La experiencia del afuera no es didáctica, no ofrece modelos pedagógicos o destinos ontológicos al espíritu humano. Los distintos modelos de la autorrevelación entusiasta que ofrece Occidente prevén, es cierto, un paso por la noche oscura, por la noche espiritual, por el boscaje negro, pero al fin de cuentas son un pasaje por la negatividad cuyo fin es el regreso a la luz, a la autoiluminación y a la ilustración. En esos ejercicios espirituales, el que habla es él. Él. En la literatura habla nadie, dice Foucault. La literatura no ofrece casa al ser, pues carece de intimidad. El ser del lenguaje literario es la visible desaparición de aquel que habla. La visible desaparición de aquel que habla. De aquí el interés patente y numeroso de Foucault por el arte. El arte señala la presencia límite, el derrumbe, la fractura y la desaparición del sujeto. Si su obra terminó por ser la búsqueda de los juegos de verdad en que el sujeto mismo se sitúa como objeto del saber posible, la obra de Foucault, ¿cuáles son los procesos de subjetivación y de objetivación que hacen que el sujeto pueda devenir, en tanto que sujeto, objeto de conocimiento? Entonces el arte se convierte en el espacio donde precisamente se muestra la imposibilidad de la objetivación y de la sujeción, la contraparte de toda la tradición filosófica y cultural de las subjetividades. Y si consideramos la técnica Foucaultiana de investigar algo a partir de la contraparte oscura, ¿sí?, la razón por la locura, la salud por la enfermedad, la libertad por el poder, se redimensiona entonces todo su proyecto de investigación y me parece le da lugar a pensar a la negatividad, ¿sí?, como esta contraparte del ser lumínico, político y enloquecido de nuestros tiempos. Blanchot dice, el secreto no tiene profundidad. Es una vertical que de tan ofrecida a nosotros se convierte en horizonte. Nuestra carne es lo más profundo, nuestra superficie es lo más hondo. El cuerpo de la literatura es una carne sin geografía y un espacio sin lugar. ¿Sí? La literatura es el umbral de los reinos, el de acá y el de lo indecible. Y yo creo que nosotros en poética, o las poéticas negativas, o como estudiantes de letras, tenemos de veras una especie de obligación de ser testigos de los esplendores, ¿no? Es decir, de poder entrever de algún modo esto y dar testimonio. Déjenme, pues, les iba, justamente ya nada más al final tenía la cara de Borges, está por acá. Muy bien. Pues como les dije desde el inicio, jóvenes, les voy a leer a Pessoa. No sé si tengan algún comentario o pregunta. Digo, porque lo del texto de Foucault ya más o menos, según yo, dije lo que tenía que decir. Nada más lo quiero complementar entonces con la lectura de Tabaquería. ¿Qué dicen? ¿Ya? Contéstenme, no sean gachos. Parezco una ballena aventándose ahí en medio del mar. No, ninguna duda, profe. Okay. Gracias, gracias. Bueno. Entonces, bueno, ahí va es un poema largo. A mí siempre me gusta leerlo en poética y cuando se pueda, de veras, cuando se pueda. Cuando se puede. Se lo escuché por primera vez a Saramago, ahí en la escuela, fue a darnos un curso. ¿Ustedes qué? Nos fue a dar un curso de poesía portuguesa, Saramago. ¿Qué tal?
en el auditorio, acá en el CUCS de la Normal, y fue algunos meses antes de que le dieran el Nobel a este escritor portugués. Y también, o sea, él para terminar el curso nos leyó Tabaquería, de Fernando Pessoa. Y desde la primera vez que lo escuché me quedé así yo de no puede ser, no puede ser. Y bueno, ahí estuvo. Bien, entonces se llama Tabaquería y va así. No soy nada, nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto que es uno de entre millones del mundo, que nadie ve, sabe cuál es, y si supiesen cuál es, que sabrían. Dan al misterio de una calle constantemente cruzada por gente, a una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, cierta, desconocidamente cierta, con el misterio de las cosas por debajo de las piedras y los seres, con la muerte humedeciendo las paredes y blanqueando los cabellos de los hombres, con el destino conduciendo la carroza de todo por el camino de nada. Hoy estoy vencido como si supiese la verdad, hoy estoy lúcido como si fuese a morir, y no tuviese más hermandad con las cosas que una despedida, convirtiéndose en esta casa y este lado de la calle, en la hilera de vagones de un tren, y un silbido de partida desde dentro de mi cabeza, y una sacudida de mis nervios y un crujir de huesos al partir. Hoy estoy perplejo como quien pensó y halló y olvidó. Hoy estoy dividido entre la lealtad que le debo a la tabaquería del otro lado de la calle como cosa real por fuera, y la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro. Fracasé en todo. Como nunca tuve el propósito, tal vez todo fuese nada. De cuanto me enseñaron, me escapé por la ventana de atrás de la casa. Fui hasta el campo con grandes propósitos, pero allí solo encontré hierbas y árboles. Y cuando había gente, era como toda la gente. Me aparto de la ventana, me siento en una silla. ¿En qué habré de pensar? ¿Qué sé yo de lo que seré, yo que no sé lo que soy? Ser lo que pienso, pero pienso ser tantas cosas, y hay tantos que piensan ser lo mismo, que no puede haber tantos. ¿Genio? En este momento 100,000 cerebros se conciben en sueños genios como yo, y la historia no marcará, quién sabe, a ninguno, ni habrá sino estiércol de tantas conquistas futuras. No creo en mí. En todos los manicomios hay locos de remate con tantas certezas. Yo no estoy seguro de nada. ¿Soy más o menos cuerdo? No, ni en mí. ¿En cuántas guardillas y no guardillas del mundo no haya a esta hora genios para sí mismos soñando? ¿Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas? Sí, verdaderamente altas y nobles y lúcidas y hasta realizables, nunca verán la luz del sol real ni tendrán quien las escuche. El mundo es de quien nace para conquistarlo y no de quien sueña para que puede conquistarlo, aunque tenga razón. Soñé más que Napoleón, estreché contra mi pecho hipotético más humanidades que Cristo, concebí filosofías en secreto que ningún Kant escribió. Pero soy, y tal vez lo seré siempre, el de la buhardilla, aunque no vive en ella. Seré siempre el que no nació para eso. Seré siempre solo el que tenía cualidades. Seré siempre el que esperó que le abriesen la puerta al pie de una pared sin puerta. Perdón. Y cantó la copla del infinito en un gallinero y oyó la voz de Dios en un pozo ciego. Creer en mí, no, ni en nada. Que me derrame la naturaleza sobre la cabeza ardiente su sol, su lluvia, el viento que me despeina, y el resto que venga si tiene que venir o que no venga. Esclavos cardíacos de las estrellas, conquistamos el mundo antes de levantarnos de la cama, pero despertamos y el mundo es opaco, nos levantamos y el mundo es ajeno, salimos de casa y el mundo es la tierra entera, más el sistema solar y la vía láctea y lo indefinido. Come chocolates, pequeña, come chocolates. Mira que no hay más metafísica en el mundo que los chocolates. Mira que las religiones no enseñan más que la confitería. Come, pequeña sucia, come. Ojalá pudiera yo comer chocolates con la misma verdad con que tú te los comes, pero yo pienso y al sacarle el papel de plata que es de hoja de estaño, echo todo a perder como eché mi vida. Queda al menos de la amargura de lo que nunca seré la caligrafía rápida de estos versos, pórtico hendido hacia lo imposible, pero al menos me consagro a mí mismo un desprecio sin lágrimas, noble al menos por el amplio gesto con que arrojo la ropa sucia que soy, sin orden, al decurso de las cosas, y me quedo en casa sin camisa. Tú que consuelas que no existes y por eso consuelas, seas diosa griega, concebida como una estatua viva, o patricia romana, imposiblemente noble y nefasta, o princesa de trovadores, gentilísima y colorida, o marquesa del siglo XVIII, escotada y distante, o cocotte célebre del tiempo de nuestros padres, o no sé qué moderno, no concibo bien qué, todo eso, sea lo que fuera, si puedes inspirar, inspírame.
Mi corazón es un balde vaciado. Como invocan los que invocan espíritus, así me invoco a mí mismo y no encuentro nada. Me acerco a la ventana y veo la calle con una nitidez absoluta. Veo las tiendas, veo las aceras, veo los coches que pasan, veo los entes vivos que se cruzan, veo los perros que también existen, y todo esto me pesa como una condena al destierro, y todo es extranjero como todo. Viví, estudié, amé y hasta creí, y hoy no hay un mendigo al que no envidie solo por no ser yo. Le miro a cada uno los andrajos y las llagas y la mentira y pienso, tal vez nunca hayas vivido, ni estudiado, ni amado, ni creído, porque es posible darle realidad a todo eso sin hacer nada de eso. Tal vez hayas existido apenas como un lagarto al que le cortan la cola, y que es la cola más allá del lagarto retorcidamente. Hice de mí lo que no supe, y lo que podía haber hecho de mí no lo hice. El disfraz que me puse no era mío, me tomaron enseguida por quien no era, no lo desmentí y me perdí. Cuando me quise sacar la careta, la tenía pegada a la cara. Cuando me la arranqué y me vi en el espejo, ya había envejecido, estaba borracho, ya no sabía vestir el disfraz que no me había quitado. Arrojé la careta y dormí en el guardarropa como un perro tolerado por la gerencia, por ser inofensivo. Y voy a escribir esta historia para probar que soy sublime. Esencia musical de mis versos inútiles, quien pudiera encontrarte como algo hecho por mí y no terminar siempre enfrente de la tabaquería de enfrente pisoteando la conciencia de existir como una alfombra en la que un borracho tropieza, o una esterilla de los gitanos que los gitanos robaron y no valía nada. Pero el dueño de la tabaquería se asomó a la puerta y se quedó en la puerta. Lo miro molesto por no tener que torcer la puerta, la cabeza, e incómodo por el alma que no entiende. Él morirá y yo moriré. Él dejará el letrero y yo dejaré versos. A cierta altura morirá el letrero y también los versos. Después de un tiempo morirá la calle donde estuvo el letrero y la lengua en que fueron escritos los versos. Morirá después el planeta giratorio donde todo esto ocurrió. En otros satélites de otros sistemas, seres parecidos a nosotros seguirán haciendo cosas como versos y viviendo debajo de cosas como letreros. Siempre una cosa enfrente de la otra, siempre una cosa tan inútil como la otra, siempre lo imposible tan estúpido como lo real, siempre el misterio del fondo tan cierto como el sueño del misterio de la superficie, siempre esto u otra cosa, o ni una cosa ni la otra. Pero un hombre entró a la tabaquería. ¿Habrá ido a comprar tabaco? Y la realidad plausible cae de repente sobre mí. Me incorporo a medias, enérgico, decidido, humano, y voy a intentar escribir estos versos en que digo lo contrario. Enciendo un cigarrillo al pensar en escribirlos y saboreo en el cigarrillo la liberación de todos los pensamientos. Sigo el humo como una ruta propia y gozo, en un momento sensitivo y competente, la liberación de todas las especulaciones y la conciencia de que la metafísica es una consecuencia de estar indispuesto. Después me reclino en la silla y sigo fumando. Mientras el destino me lo conceda, seguiré fumando. Si yo me casara con la hija de mi lavandera, tal vez sería feliz. Visto esto, me levanto de la silla, voy hasta la ventana. El hombre salió de la tabaquería. ¿Se habrá metido el cambio en el bolsillo del pantalón? Ah, pero si lo conozco, es Esteves sin metafísica. El dueño de la tabaquería salió a la puerta. Como por un instinto divino, Esteves se volvió y me vio. Me saludó con un gesto y le grité, «Adiós, Esteves». Y el universo se me reconstruyó sin ideal ni esperanza, y el dueño de la tabaquería sonrió. 15 de enero de 1928. Ahí está, esa tabaquería de Pessoa. Que si se fijan, es una cosa bien sencilla. Un tipo que quiere ir a comprar tabaco a la tabaquería de enfrente. Y mientras está indeciso, como si estuviera atravesado por esa literatura sin sujeto, y desbarata el mundo, nada más. Lo ponen, lo suspenden. Y luego se reincorpora cuando sale Esteves y lo saluda. Y allí termina el poema. Pues es eso, jóvenes. ¿Comentarios? ¿Preguntas? No. Gracias. Déjenme, todos sus nombres son los que aparecen en digamos, en el cuadrito, o hay alguien que esté que hayan pedido la compu y aparezca el nombre de alguien más. Si no, porque nada más capturo la pantalla y así nombro lista con los nombres que aparecen allí. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Okay. Sí, está bien. Sí, muy bien.
Entonces voy a hacer la captura. Ahí está. Pues muy bien, jóvenes. Entonces, pues ya no se diga más, ya terminamos. Patricio Alarcón sí asistió, solo que ya no se pudo conectar. Ok. Entonces, para considerar a Patricio. De acuerdo, jovenazos. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el siguiente miércoles. Ya sin humo y sin nada de eso. ¿Vale? Y gracias por asistir. Muy bien. Entonces, gracias, Lidia. Nos vemos el miércoles. Sí, gracias a usted, profe. Buen día. Gracias, Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.